ustedes a este proyecto podcast Voces de Papel. Yo soy Pablo. Y yo soy Jimena. Y esta ocasión tenemos como invitada a la otra parte del cronopio latinoamericano, esta Julia Hernández, que ha compartido con nosotros gran parte de la carrera. Se ha interesado mucho por temas como la desaparición forzada y género. Y bueno, este episodio es bastante particular porque lo vamos a dividir en dos partes. Uno, que es más o menos el labor que tratamos de hacer en el cronopio latinoamericano. Y la otra, ya uno de los productos, que es uno de los fanzines que se han hecho desde el proyecto, que es sobre Rosario Ibarra de Piedra y la desaparición forzada en México. Y pues bueno, vamos a empezar con eso para no dilatarnos más y pues que Julia nos cuente un poco cómo fue que empezó el proyecto del cronopio latinoamericano, porque de hecho ella fue la iniciadora. Sí, bueno, como tal, el proyecto del fanzine inicia por allá del 2016, a inicios del 2016, con la idea de tener un medio de difusión cultural, que era lo que se planeaba en ese momento. Y estábamos trabajando alrededor de 7 u 8 personas de diferentes carreras, pero pues por cuestiones se quedó en pausa el proyecto, se volvió a retomar por ahí de septiembre, igual del 2016, y es cuando nace como tal ya el cronopio latinoamericano y ya con la idea de tener un fanzine, que en ese momento pues ya se tenía el plan de que fuera pues divulgación histórica, ¿no? En ese primer fanzine hablamos sobre la desaparición forzada y lo estuvimos trabajando 3 compañeros de letras hispánicas. Después, como pasó con el grupo anterior, ese grupo se disolvió y fue hasta el 2018 cuando volví a retomar el proyecto con Jimena. Y bueno, el primer proyecto del fanzine de desaparición forzada se tenía planeado trabajarlo en un CCH, pero igual tuvimos un montón de dificultades para ingresar al plantel e inclusive hablamos con los directivos y los directivos se nos pusieron bien pesados porque por lo mismo de que no es un tema que se hable con mucha facilidad o que les guste hablarlo en clase, pues el director, bueno, el secretario general creía que íbamos como a alborotar a los estudiantes de alguna manera. Entonces tuvimos muchos problemas y el proyecto quedó como un fanzine y aparte un pequeño tour que se hizo en el centro histórico donde visitamos diferentes puntos de la ciudad que fueron emblemáticos para las luchas estudiantiles, como lo es la plancha del Zócalo y la catedral. La catedral la visitamos por la huelga de hambre que se hizo durante 1980 por parte del Comité Eureka. Sí, bueno, cuando Julia me invitó a este proyecto fue una cuestión de casualidad, por decirlo así, porque estábamos tomando una clase en donde nos pedían realizar un proyecto histórico y entonces Julia y yo nos enfocamos en tratar la historia reciente y con las herramientas que nos pudieron brindar las clases que tomábamos con la doctora Alier, pues nos dio para hacer un proyecto histórico, pero no nada más, sino de divulgación de la historia. Y lo que hicimos fue muy padre, fue una experiencia bastante interesante porque decidimos abordar el tema de México 68, pero no solamente ver o hablar sobre lo que pasó, sino de tener un acercamiento hacia estudiantes de preparatoria. En este caso estuvimos trabajando con un grupo de estudiantes de CCH y pues intentamos hacer un balance, un recuento de qué es lo que ellos sabían acerca de
lo que había pasado en México en el año de 1968 y nos llevamos una sorpresa, entre comillas, porque Julia y yo sí teníamos la idea de que era un tema que incluso en la universidad no se trabaja y en la preparatoria menos, y si hablamos de los niveles básicos, pues es todavía más difícil que se toquen estos temas, como ya lo había mencionado Julia en el caso particular de la desaparición forzada o lo que pasó en México en ese año. Entonces, pues sí, nos llevamos la sorpresa de que los estudiantes, muchos de ellos tenían ideas como bastante sesgadas de lo que había pasado, o incluso llegamos a escuchar a algunos compañeros estudiantes que no sabían nada acerca de lo que había pasado. Y nosotros llegamos a esta conclusión porque en nuestros años de estudio, durante la preparatoria, durante la secundaria, tampoco nos hablaron a nosotros de esos temas. Y entonces vimos que no nada más era México 68, también era la desaparición forzada, era la guerra sucia, era diversos personajes que existen en la historia, particularmente de México, que no se conocen, pero que aún así abren una brecha bastante grande para conocer la realidad actual en México. Y por eso decidimos abrir pie a este proyecto, más allá de que sea un fanzine que informe, sea un fanzine que haga que toda la gente pueda acercarse a conocer estos temas sin necesidad de escucharlo en la escuela, con los maestros o en la familia, e intentamos que sea la información más certera y digerible posible. Sí, de hecho cuando trabajamos en CCH Sur, el fanzine del 68, justamente sucedió lo del ataque porril en CEU. Entonces también fue una coyuntura para estos jóvenes muy fuerte el encontrar similitudes tanto en el movimiento del 68 como lo que había pasado el 3 de septiembre en CEU, ¿no? Y volver a traer ciertos temas a la mesa de los que ya no se hablaba. Porque como dice Jimena, era una generación que a pesar de que no está tan lejana a nosotras, ya no sabían, bueno, no es que no supieran, sino que desconocían muchos de los personajes, igual ya como dijo Jimena, o inclusive de las fechas, ¿no? Entonces, muchos de ellos nada más creían que el movimiento del 68 se centraba en la matanza del 2 de octubre, pero no tenían claro quién había mandado la matanza o quiénes habían participado como tal. Entonces, pues sí nos encontramos con algunos obstáculos, pero cuando finalizamos las sesiones, que fueron alrededor de 5 o 6 sesiones las que estuvimos yendo a CCH, pues la verdad es que nos sorprendió mucho que algunos compañeros nos dieran hasta las gracias, ¿no? Entonces, creo que igual después de presentar el fanzine en CCH, pues Jimena y yo nos emocionamos mucho porque vimos que nuestro trabajo sí estaba funcionando, ¿no? Y sí estaba siendo satisfactorio para otras generaciones. Y bueno, de ahí abrimos camino para empezar a trabajar con otras personas en más proyectos de fanzine para tratar otros temas, y esto aparte nos sirve para darnos una idea incluso a nosotros, porque aunque son temas que se tratan en la carrera, aunque son situaciones que creo que particularmente nos atraviesan y nosotras conocemos eso, no es que sepamos todo, ¿no? Entonces eso nos abrió también una oportunidad de alguna u otra forma retarnos a nosotras mismas a conocer nuevos temas y a saber cómo trabajarlos para que no solamente fuera entendible para cierto sector
como el sector universitario, entre nuestros compañeros, sino que tuviéramos y desarrolláramos estas herramientas y así lográramos llegar a más gente. Y otra cosa que nos llenó de satisfacción fue que luego de un año de haber realizado el fanzine, pudimos presentar nuestro trabajo en la Casa de Cultura de la Villa, en donde Julia pues ha trabajado en diversos talleres, y cuando lo presentamos nos llevamos también como la sorpresa de que había gente incluso mayor a la que le gustaba hablar de estos temas, ¿no? Nos encontramos con personas que habían visto y vivido incluso ellos mismos las manifestaciones, y que a pesar del tiempo querían seguir hablando de eso, porque incluso ellos saben que es una historia que no se cuenta. Y entonces el nosotros poder contar esas experiencias en nuestro trabajo también es algo que nos ayuda a darle una visión muchísimo más compleja a lo que son los fanzines y a lo que difundimos. Entonces empezamos a subir más contenido a una página de Facebook, que es justo la página del Cronopio Latinoamericano, que ya existía, pero se dejó abandonada un tiempo, ¿no? Porque no en ese momento no existía todavía un trabajo tan constante, pero ahora que ya está, pues nos da mucho gusto, ¿no? Lo que hemos logrado, y fue así como se integró Pablo a este bueno, proyecto. entré ya más de lleno con un proyecto específico que fue el del podcast. Yo veo en el Cronopio Latinoamericano la posibilidad de una cosa bien importante que muchas veces se nos olvida. Hay una entrevistilla que le hacen por ahí a Eduardo Galeano, donde le preguntan y habla sobre los intelectuales, y él dice: es que yo odio a los intelectuales, yo no quiero que me llamen un intelectual, porque los intelectuales separan la cabeza del cuerpo, de los sentimientos, y el sentimiento de la cabeza. Y un poco creo yo estar en la misma dinámica, porque mucho pasa esto en la Facultad de Filosofía y Letras, que pues, los compañeros se empiezan a sentir intelectuales y empiezan a escribir solamente para que los lean un pequeño grupo de personas, y solamente entre ellos ciertos especialistas, y hay así un fetiche raro que tienen los compañeros, que entre más complicado hablen, entre más complicado escriban, mejor parados van a estar como intelectuales. Y creo yo que por ahí no va. Creo que nosotros como latinoamericanistas tenemos una responsabilidad ética, una responsabilidad bien fuerte, porque son esas mismas personas las que hacen cada vez el conocimiento más difícil de llegar, las que se quejan que la gente de afuera no se está informando, la gente de afuera no está leyendo, ignorando completamente el contexto de las personas que no tienen la posibilidad que nosotros tuvimos de poder entrar a una educación más o menos decente. O sea, no quiero hablar del sistema educativo mexicano, pero ya es bastante deplorable como para eso le aunes todas las condiciones socioeconómicas que tienen las personas, que no le permiten acceder a la educación, a veces ni siquiera media superior. Creo yo que nosotros tendríamos que estar buscando las maneras de tratar de apoyar que eso se vaya disipando poco a poco. En este mismo sentido, cuando nosotros pensamos la idea del podcast, era una idea como de hablar de geopolítica, hablar un poco de política internacional, de conflictos económicos, conflictos bélicos, pero nos dimos cuenta que era meternos con ciertos
contextos, meternos con ciertos conceptos que no eran tan asequibles para mucha gente. Entonces, pues le dimos una vuelta de tuerca y al principio dijimos, bueno, si queremos hablar acerca de la crisis que está viviendo ahorita, por decir algo, ¿no? La UNASUR, tendríamos que estar hablando con personas que conozcan el contexto de América Latina de los últimos 10 años. O sea, por qué se fortaleció, cuáles fueron el contexto económico, político, social, cuáles fueron los gobiernos que estuvieron a la cabeza de los países que conformaban esa organización de política internacional. Entonces pues dijimos, pues más bien vamos a ir armando las piezas del rompecabezas, y por eso empezamos, bueno, vamos primero con este país, vamos con este otro país, para tratar de acercar cierta información que no se nos enseña en la secundaria, en la preparatoria y mucho menos en la primaria. Es bien interesante cómo se nos niega esa información, cuando pues tenemos muchísimo que ver con América Latina. Tenemos procesos sociales, culturales, políticos que no vienen de ayer, o sea, no vienen de hace 2 años, de la década pasada, sino tenemos un pasado compartido, y eso nos hace tener una identidad igual bien similar. Entonces, o sea, es bien importante conocer la historia de América Latina, que no se enseña en la educación básica, y que yo veo la posibilidad en este proyecto, no de Voces de Papel, sino en general en el proyecto del Cronopio Latinoamericano, de poder incidir un poco. Sí, porque creo que para la educación básica, ¿no? Para esta institución que se encarga de decidir qué temas se tratan y qué temas no se tratan en las escuelas, hablar de historia universal es hablar de la historia de Occidente, y se deja de lado por completo el continente americano. Incluso cuando se habla de historia de México, se dejan de lado muchísimos temas que son importantes y que nos hacen entender la realidad en la que nos encontramos. Todo el proyecto del Cronopio Latinoamericano ha tenido muy buena recepción ahorita, tanto el podcast como los fanzines que hemos hecho, que ahorita pues han sido digitalizados. Teníamos planeadas muchas cosas para este año, pero la pandemia nos alcanzó, entonces se nos ha hecho un poco complicado, pero creo que los tres nos sentimos muy contentos y satisfechos con el proyecto. Igual como dice Pablo, el objetivo principal, y también como lo llegó a mencionar Jimena, es pues hablar de temas que igual y no se hablan mucho, pero son temas que seguimos resintiendo, y pues ahorita igual nos pone bien contentas a Jimena y a mí poder sacar este podcast en conjunto con un fanzine que es sobre el Comité Eureka y sobre Rosario Ibarra de Piedra. Y ya como para entrar más a tema del fanzine que está presentando el Cronopio Latinoamericano sobre la desaparición forzada Rosario Ibarra de Piedra, pues vamos a hablar un poco de contexto histórico. Vamos a situarnos, o sea, como para poder entender al personaje que es Rosario Ibarra. Es importante entender el contexto, que es más o menos la época de los 60s, 70s, precisamente en plena Guerra Fría. Y es que es bien curioso, porque cuando se habla de Guerra Fría siempre se piensa como en conflictos externos, ¿no? O sea, como que fue una cosa que no tocó aquí. La Guerra Fría fue como una cosa que tuvo que ver quizá con los cubanos, que tuvo que ver no sé, ¿no? En Afganistán, solamente como Rusia y Estados Unidos, bueno, la URSS y Estados Unidos. La cosa es que no es cierto. O sea, ese monstruo anticomunista que fue creando en Occidente también tuvo lugar en el contexto mexicano, y se vio a la perfección, precisamente, por ejemplo, con el movimiento del 68, en el 71, pero, o sea, son las cosas que más vemos, como que lo que más cobertura tuvo, y lo que en esta época pues trasciende un poco más. Lo cierto es que no solamente fue eso,
fue una década completa de un activismo político por parte de ciudadanos, estudiantes, campesinos, que iba más o menos ligado a esa misma Guerra Fría, ¿no? O sea, aquí también llegó la ideología comunista, también estuvieron activos, tuvo un movimiento comunista mexicano, un movimiento de los trabajadores, que evidentemente no le agradaba para nada al Estado mexicano. Y bueno, que también, o sea, son dos cosas, que el hecho de crear un enemigo a vencer siempre te da la posibilidad de justificar muchas acciones. Por ejemplo, lo del 68, gran parte de la justificación fue esa, ¿no? Siempre es que eran comunistas, es que eran comunistas, es que eran comunistas. Y no es como que eso tampoco haya desaparecido, ¿no? Hoy en día también se ve, pero todavía no vamos a hablar de eso. O sea, ahí vamos viendo cómo se va gestando desde ese entonces. Está en el imaginario colectivo mexicano, como hay una cosa que no sabemos bien qué es, que es el comunismo, y un sujeto que es el enemigo, ¿no? Que se empiezan a crear historias tan absurdas como es que el comunismo, los comunistas comen niños, ¿no? O es que los comunistas nos van a robar todo lo que tenemos, no sé, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que van generando una leyenda negra de cosas que no tenemos idea bien qué son. Y bueno, pues eso, ¿no? O sea, va justificando ciertas acciones, y que va dotando al Estado de poder generar un concepto, ahí va un concepto, esta necropolítica, ¿no? La administración de la muerte para poder seguir desarrollando y que subsista el sistema capitalista, y aparte la subsistencia del propio Estado, ¿no? La reproducción estatal. En este mismo sentido, esta administración de la muerte pues se va viendo en la persecución política, asesinatos, desaparición forzada, persecuciones, secuestros, etcétera, ¿no? Y que se vio bien presente en 1970 con la explosión de varias guerrillas, y que cuando estas estallan, el método que iba aplicando el gobierno mexicano era ir persiguiendo no tanto a los guerrilleros, sino a aquellas personas, a aquellas organizaciones civiles que apoyaban o tenían simpatía por esas guerrillas. Igual, no hay que perder de vista que durante este periodo México representaba para el resto de América Latina un país que tenía una apertura política impresionante, ¿no? Y esto se ve en la cantidad de sudamericanos que huyen de sus países o que son exiliados y viajan a México, y de hecho se quedan a vivir aquí, ¿no? Hay toda una comunidad en el sur de la ciudad, tanto de argentinos como de uruguayos, chilenos, y pues bueno, también otras características que tenían en común tanto los estados dictatoriales como el estado mexicano eran las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y las cárceles clandestinas. Y en el caso mexicano, las cárceles clandestinas estaban en espacios castrenses. Principalmente se tiene conocimiento del campo militar número 1. Bueno, también es muy importante recordar que Luis Echeverría fue secretario de Gobernación durante el periodo presidencial de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces él también estuvo involucrado en la matanza del 2 de octubre. O sea, es que era el PRI de esos años, de los años 60, 70, era el clásico ejemplo de candil de la calle, oscuridad de su casa. Y esa política de apoyo internacional fue una política internacional fundada a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, desde el exilio español en México, pues hay una tradición de recibir a toda esa migración de exiliados políticos, de perseguidos políticos, etcétera, ¿no? Gente que viene huyendo de crímenes de lesa humanidad, etcétera. Entonces, pues era muy bien visto en ese entonces en términos internacionales,
esa figura del México acogedor. Somos familiares que a raíz de los 70s nos desaparecieron a la gente. Nosotros no estuvimos aquí el 68. El 68 estaba yo en Monterrey a 1000 kilómetros de distancia, pero uno de mis hijos, Jesús Piedra Ibarra, muy jovencito, se indignó con lo que pasó el 2 de octubre y con lo que pasó el 10 de junio del 71. Y entonces él, como miles de jóvenes, iniciaron una lucha contra un gobierno sordo, contra un gobierno ciego que no quería ver a nadie, que no escuchaba a los pobres, que no escuchaba a los trabajadores. Y entonces se integraron a lo que fue la lucha armada. Nunca lo hemos negado. Mi hijo pertenecía a la Liga Comunista 23 de septiembre. Nunca lo he negado. Se lo dije a todos los presidentes. Y los demás compañeros pertenecían a otras agrupaciones que luchaban también por la emancipación de los pobres. Y bueno, ya con este contexto es como comenzamos a hablar de la persona central de este podcast, que como ya se mencionó antes es Rosario Ibarra de Piedra. Rosario Ibarra de Piedra nació en 1927, el 24 de febrero, actualmente tiene 93 años. Y Rosario Ibarra llega a ser conocida a nivel nacional, incluso internacional, luego de la desaparición de su hijo Jesús Piedra Ibarra en 1975, justo en medio de esta época de caos y de guerra entre civiles y el ejército mexicano. Y Rosario sabe, ¿no? Y de hecho hay un documental que les recomendamos, se llama así como tal Rosario. Y Rosario ahí menciona, ¿no?, cómo es que ella comienza esta lucha por buscar a su hijo, que sabía que había sido detenido por el ejército mexicano, y ella no sabe desde ese momento en dónde está, a dónde se lo llevaron, y comienza a buscar respuestas a lo que había pasado. Y lo hace de una manera que ella misma menciona, que es por el hecho de que es madre. Y dice algo que a mí me impacta muchísimo, porque dice como, bueno, yo soy su madre, yo le di la vida y entonces puedo o tengo que asegurarme de preservársela. Entonces, bueno, creo que la vida de Rosario no empieza ahí, pero digamos que es una nueva vida para ella, ¿no? Pasa de ser una mujer a ser la madre de un desaparecido. La lucha de Rosario se extiende, ¿no?, a nivel nacional, y bueno, es por eso que nosotros esta vez queremos hablar de ella. Sí, también hay que recordar que después de la muerte del empresario Eugenio Garza Sada, que se da en un intento de secuestro por parte de la Liga Comunista 23 de septiembre, pues los guardaespaldas de Garza Sada les disparan a la Liga, entonces la Liga también les dispara de vuelta, y en el fuego cruzado muere el empresario, y realmente pues nunca se supo cómo murió, ¿no? Y realmente el objetivo no era asesinarlo. Pues después de eso, la Dirección Federal de Seguridad se vuelve más agresiva para perseguir a estos grupos guerrilleros, y comienzan a ubicar a los que pertenecían a este grupo, ¿no? Y entre ellos estaba Jesús Piedra Ibarra, que pasa a la clandestinidad en el 74. Él decide alejarse de su familia porque sabe que es muy probable que ellos también se vean afectados por su actividad política. También, como menciona Jimena, una de las frases que más mencionaba Rosario, una de las frases que más menciona Rosario es: yo parí a Jesús físicamente, pero él me parió políticamente. Igual como esta misma Rosario se va configurando como toda una figura política
bien importante, porque la búsqueda de su propio hijo pues va empezando a alzar más voces. O sea, a la hora de hacer tanto ruido, pues empiezan a salir más familias, más madres, más padres, más personas que tienen un desaparecido, que están seguros que sí, que tienen un desaparecido. Y entonces el movimiento va creciendo y bueno, se va configurando este colectivo que ella funda, ¿no? Que en su momento se llamó... Es Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, ¿no? Y que luego devino pues en el Comité Eureka, ¿no? Y quiero hacer aquí una acotación porque, pues, ¿qué significaba buscar a un desaparecido en ese contexto? Pues se trataba no solamente de buscar a un ser querido, que ya es completamente una carga bien fuerte, sino que a la hora de tú estar buscando a alguien, pues entonces estás dando a conocer que alguien lo desapareció. Es una cosa premeditada que tiene que ver directamente con el Estado mismo. Entonces, pues pone en riesgo una estabilidad política, porque están señalando, están señalando y están gritando que el Estado está desapareciendo personas, ¿no? Entonces, enfrentarte con un Estado como el Estado mexicano, en ese entonces gobernado por el PRI, no era cualquier cosa, sino como ya hemos dicho, pues era un Estado bien represivo, era un Estado que, si bien no se configuraba como una dictadura como en el Cono Sur, ¿no? Como estas dictaduras a las que... estamos acostumbrados a pensar cuando mencionamos la palabra. Se trata de un Estado que ha construido una hegemonía y, como ya lo hemos visto en otros podcasts, o sea, un gobierno no puede gobernar solamente con represión, ¿no? Tiene que construir aliados políticos, tiene que construir cierto apoyo popular para que éste pueda gobernar, ¿no? O sea, así la dictadura más férrea, así si tú estás pensando en la dictadura pinochetista, también esa tenía apoyo popular, ¿no? Así igual el Estado priista. De hecho, después de la matanza del 2 de octubre, le llegaban cartas a Gobernación diciéndole que muchas gracias, ¿no? Cartas de gente de a pie, cartas de ciudadanos ya dándole las gracias por haber podido, entre comillas, ¿no? Citando las cartas, haber podido meter orden. Entonces, por muy autoritario que sea, también había construido cierto apoyo popular, ¿no? Entonces, meterte con una maquinaria así, una maquinaria como la priista en ese momento, con un aparato militar, ¿no? Con apoyo popular, con una institucionalización de la misma sociedad civil tan fuerte, pues no era cualquier cosa, ¿no? O sea, esta gente, las personas del Comité Eureka, la misma Rosario Ibarra, se estaban arriesgando a ser las siguientes desaparecidas. Y además el valor, ¿no? El valor que tenía Rosario, porque ella se presentó con Echeverría, que era el presidente en turno cuando fue desaparecido su hijo. Se le presentaba, y de hecho ella también lo menciona, ¿no? O sea, yo iba, a donde él estaba, exigiéndole que me diera respuestas de dónde estaba mi hijo. Y entonces ella, con ese valor, ¿no? De encarar al que fue responsable de esta desaparición y de su dolor, al final de cuentas. Y de ahí, pues, sabemos que inició, ¿no? Como este largo peregrinar, por decirlo así, entre las instituciones gubernamentales extranjeras, incluso Naciones Unidas, ¿no? Iba a Londres y ella misma también lo dice, que no hicieron nada. Entonces es como ella decide fundar, ¿no? Este comité, el Comité Eureka, porque, como bien dijo Pablo, el caso de Rosario Ibarra y su hijo no era un hecho aislado, era algo que sufrían y que habían vivido miles y miles de familias, miles de madres, de padres, hermanos, esposas, que tenían un desaparecido
que tenían también familiares asesinados a manos del Estado mexicano. Y entonces el Comité Eureka hasta la fecha sigue demandando eso, ¿no? La aparición de sus familiares, respuestas, porque uno no se cansa, me imagino, ¿no? De tener ese coraje. Creo que incluso mientras van pasando los años puede que crezca, ¿no? El coraje de seguir y seguir y que no te den respuestas. Es que, o sea, lo que decían acerca de todo lo que se había enfrentado Rosario, y pues realmente no ha sido una lucha fácil, ¿no? Un año antes de que fuera secuestrado Jesús Piedra Ibarra, su padre, Jesús Piedra, es brutalmente golpeado y torturado para obtener información, bueno, para que la Dirección Federal de Seguridad obtuviera información sobre su hijo, lo cual pues él no dice nada porque realmente no lo sabía, pero aunque lo hubiera sabido, pues no hubiera delatado a su hijo. Y esto le provocó una fractura en las vértebras lumbares. O sea, el señor estuvo en silla de ruedas mucho tiempo. Por suerte logró caminar después, pero creo que la lucha de Rosario, y ella misma lo dice, no ha sido una lucha fácil, ha sido una lucha desgastante. Ella pues literalmente con otro grupo de mujeres se enfrentó al Estado mexicano, a un Estado represivo, e inclusive ella menciona que a ella le parecía muy curioso que a ella no la hubieran desaparecido, ¿no? De hecho, ella lo que hacía, copiando un poco lo que hacían las madres de Plaza de Mayo, era que todos los jueves se iba a parar, creo que era de Gobernación, en Catedral hizo la huelga de hambre. Pero ella decía que le parecía muy curioso que no lo hubieran desaparecido, pero después, dándose cuenta de lo pública que se había vuelto, pues ella sabía que representaba más una amenaza para el Estado mexicano el desaparecerla, porque ya ahí se iba a hacer evidente un problema, que al dejarla ahí, ¿no? Como ella dice, como una mujer loca. También lo que mencionaba Jimena, de que ella visitó varias veces la ONU y fue pues a varias instituciones, inclusive internacionales. Pues Rosario denunció ante Amnistía Internacional, fue 18 veces a la ONU, fue una vez al año, se estuvo yendo 18 años seguidos a la ONU, e inclusive llegó a ir a la casa de Miguel Nazar Haro, que era el encargado de la Dirección Federal de Seguridad y también es uno de los responsables de toda la represión que se vivió durante los años 70 y 80. Y es importante mencionar que, bueno, Rosario ha hecho o ha encabezado de alguna u otra forma una lucha y ha conseguido resultados también. No es solamente una mujer que pide y que no se le concede nada, ¿no? Entre comillas. ¿Por qué? Porque, bueno, ella lo que reclama es datos, información sobre su hijo, y eso es algo que hasta la fecha no ha conseguido, pero en los años 70 ella realizó varias huelgas de hambre, ¿no? Para conseguir, por ejemplo, amnistía hacia presos políticos, ¿no? Y esto lo logró, ¿no? Se les concedió la amnistía a los presos políticos, pero las desapariciones seguían sin ser aclaradas. Y estamos hablando de, en ese momento, al menos unas 400 personas desaparecidas. Y bueno, la lucha que ha tenido Rosario aquí en México ha sido compartida en otros países de América Latina que en los años 70 vivían dictaduras abiertamente llamadas dictaduras, y en México se vivía igual, pero de una manera más secreta, por decirlo así. Pero eso también le dio a
Rosario la capacidad, ¿no? La oportunidad de formar redes de exigencias a nivel latinoamericano. Por eso es que ella también forma parte ahorita de la FEDEFAM, que es la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Sí, ¿sabes qué? Sí, porque Pablo estaba diciendo de la importancia de que una mujer estuviera en la vida política, y justamente Rosario es la primera mujer en ser candidata a la presidencia. Entonces también, o sea, es algo histórico. Entonces también eso hace que la prensa internacional pues tope, ¿no? Que en México estaba pasando algo. Y aparte ella en su campaña, o sea, pues ella realmente sabía, ¿no?, que no iba a ganar, pero aprovechó la campaña para hablar justamente de la desaparición forzada por todo el país. En 1982 ella fue candidata a la presidencia por el PRT, que era el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y como ya mencionó Julia, ¿no? Ella sabía que no podía competir en ese momento contra el PRI, que era pues el partido que tenía muchísimo poder en ese momento, ¿no? Pero creo que en el total de los votos, ¿no?, que llegó a tener era como el 1.7%. Pero eso no quiere decir que haya sido como una derrota, porque aunque ella no quedó al final, ¿no?, lo que ella buscaba justo era hacer visible un problema que existía en México, pero que México callaba. Y es que, digamos que para esa época, estamos hablando de en los 80s, no era común que una mujer fuera candidata a la presidencia en México. Y además una mujer como Rosario, que para ese momento ya tenía alrededor de 8 años con un hijo desaparecido. Entonces ella, claro que se había formado de un carácter, y el que ella estuviera hablando a todo un país sobre lo que pasaba en México, sobre sus demandas, las demandas de muchas familias mexicanas que no sabían o que no podían levantar la voz porque iban a ser calladas, pues esto le dio un giro de alguna u otra forma a la política, porque incluso en la actualidad lo que representa que una mujer esté activa dentro de la política mexicana todavía sigue enfrentando muchísimos retos. Y ahora imaginemos que estamos en el siglo pasado, en donde el PRI estaba con una fuerza impresionante, ¿no?, que aún seguía contando con el apoyo de muchas personas dentro del país, y claro que esto también significó retos para Rosario, ¿no? Sí, tampoco hay que perder de vista que en México no fue el único país donde las madres se organizaron, bueno, en general las mujeres se organizaron para crear estos colectivos o grupos que buscaban a familiares desaparecidos. También lo hubo en Uruguay, como lo es el colectivo de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos, que fue fundado en 1976 también por una mujer que se llamaba Luz Ibarburu. También está el caso de las madres de Plaza de Mayo, que yo creo que es el más conocido, es el caso argentino, que es fundado en 1977 por Josefina García de Noya y Esther Careaga. Igual hay que tener muy en cuenta de cómo estas mujeres que pues básicamente no practicaban ningún tipo de activismo o no estaban activas en la política, es después de la desaparición de sus hijos cuando ellas comienzan a tener un papel, ¿no? O sea, en este caso muchas de ellas
pues se ven orilladas a participar en la política, ¿no? Aunque realmente no haya sido su objetivo, sino porque saben que esto les va a abrir más puertas. También lo que mencionaba Jimena de la FEDEFAM, pues algunos países de América Latina que están en ella son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay. Y bueno, el FEDEFAM es fundada en 1981 en Costa Rica. Igual como el activismo del Comité Eureka y de Rosario en particular, que fue configurándose como una presencia muy importante dentro de la vida política mexicana, aunque bastante invisibilizada por algunos medios, pues no solamente se quedó en los años 70s, 80s, sino que aún en 1990, con toda esa década, ya con el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues había un acercamiento bastante importante entre esta Rosario, el subcomandante Marcos y el EZLN. De hecho, pues ahí está como esta ocasión muy representativa cuando Marcos le da la bandera del cuartel que habían asaltado en el 94, ¿no? Y de hecho él mismo ha dicho, hay algunas declaraciones donde ha dicho que considera a Rosario como su propia madre. Y bueno, ¿no? Eso y la parte de que ya mencionó Julia de su presidencia, de su candidatura a la presidencia, pues cómo va empezando a darle muchísima voz, muchísima alcance a esas voces que no se solían escuchar, ¿no? Y que, bueno, estuvo caminando muchísimo tiempo junto con el EZLN y no solamente, ¿no? O sea, no solamente ese apoyo hacia el EZLN, sino a otros movimientos en su momento, y de hecho aún actualmente, pues ella ha dicho sin ningún problema que apoya y que es amiga bastante cercana de Andrés Manuel. Bueno, también hablando de otras luchas en las que ha participado Rosario, está, como ya lo mencionó Pablo, ¿no? La lucha de los indígenas en Chiapas, el esclarecimiento en las demandas por las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, y también durante el gobierno de Ernesto Zedillo, cuando hubo matanzas a indígenas en Chiapas y Guerrero. Rosario también alzó la voz en contra de eso, además de haber participado en diversos foros, incluso fundado otros comités, pero estos en defensa de los derechos de la mujer, así como mencionó Pablo hace un momento, que también ha fungido como asesora en el gobierno de Andrés Manuel. Bueno, el Comité Eureka como tal ha conseguido la liberación de 1.500 presos políticos, detuvo 2.000 órdenes de aprehensión y logró que regresaran 57 exiliados, además de encontrar a 148 detenidos desaparecidos que estaban en cárceles clandestinas. Y pues bueno, en el archivo que ellos tienen de personas desaparecidas, aún faltan 557. Y pues creo que hablar de Rosario Ibarra de Piedra y del Comité Eureka es hablar sobre la lucha en contra de la desaparición forzada y también de la lucha para que la memoria perdure. Con todo este valor que ha demostrado Rosario y toda su vida prácticamente de lucha, ella ha sido candidata al Premio Nobel de la Paz en 4 ocasiones. La primera fue en 1986 y al siguiente año en el 87, luego en el 89 y la última vez en el 2006. De hecho, el año pasado, en el 2019, se le otorgó la medalla Belisario Domínguez justo por esta lucha que ella ha encabezado a favor de los derechos humanos y de la verdad. De hecho, cuando ella recibió este reconocimiento, quien fue a recibirlo fue su hija, quien aceptó, entre comillas, la medalla, pero se la dejó a Andrés Manuel con una frase
que me parece muy, muy poderosa por parte de Rosario, porque le dijo como, bueno, sí, yo te dejo la medalla, te dejo el reconocimiento y te pido que me la des, que me la devuelvas junto con la verdad. Y creo que esto hace ver, ¿no?, lo importante que es esta lucha para Rosario. Ella bien pudo haber aceptado la medalla, el reconocimiento, pero ella sigue dejando claro, incluso a sus 93 años, que no va a descansar hasta encontrar la verdad, hasta encontrar una respuesta. Y es algo que se trabaja ahora en conjunto, ¿no? Estamos hablando ahorita de Rosario Ibarra por ser un personaje que ha dejado huella en el país, pero con el Comité Eureka, ¿no?, que se convirtió en un trabajo en conjunto, se abrió el Museo Casa de la Memoria Indómita, que abrió sus puertas en junio del 2012, y es un espacio que justo se utiliza, ¿no?, para dar una reivindicación a esta lucha y a las personas que han sido víctimas de la desaparición forzada, que creo que no lo dijimos al principio, pero la desaparición forzada es una desaparición a civiles que se lleva a cabo o es perpetrada por miembros del Estado mexicano, es decir, por policías, por militares, y que en su mayoría de las veces tiene que ver la desaparición tiene que ver con motivos políticos. Pues bueno, creo que esto es algo que nosotros en particular podríamos recomendarles, ¿no? Luego de que pase todo esto de la pandemia, pues si se pueden dar una vuelta por el Museo Casa de la Memoria Indómita, que se encuentra en el centro de la Ciudad de México, pues pueden hacerlo. Es un espacio que tiene las puertas abiertas para todo el que guste ir a conocer un poco de la historia de México, pero desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de las víctimas, que podríamos hablar que son las personas desaparecidas, pero no solo, sino también sus familiares, las personas que se encuentran en el Museo Casa de la Memoria Indómita son familiares de desaparecidos que también se encuentran en esta lucha hasta la fecha. Bueno, pues me alegra mucho poder haber compartido este espacio con Jimena y con Pablo, poder hablar más a fondo sobre el proyecto del Cronopio Latinoamericano, contarles un poquito cómo inició y también hablar de Rosario Ibarra de Piedra. Les recomendamos también el documental que está dirigido por Shula Ehrenberg y se titula Rosario. Lo pueden encontrar en Filmin Latino, para que, bueno, si quieren conocer un poco más de cerca, no solamente los hechos, sino la vida de Rosario, la vida de lucha de Rosario, pues denle una checadita. Igual pueden buscar en Facebook el Museo Casa de la Memoria Indómita. Ahí suben seguido muchas fotos, información, en donde pueden igual seguir informándose acerca de este tema si es que les interesa. Ya saben que les dejamos en la descripción todos los enlaces. Pues esperamos que les haya gustado. Recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook como El Cronopio Latinoamericano, y en YouTube como Voces de Papel. Mientras no estemos unidos los de abajo, los del pueblo, mientras no luchemos contra esa prepotencia de un ejército que reprime, de una policía que tortura, y mientras no se castigue a Echeverría y a todos los demás presidentes que llevaron a las cárceles clandestinas a todos
nuestros desaparecidos. Y mientras no se castigue a los rompehuelgas, a los traidores y a la gente que quiere robarle el patrimonio a los pobres y como a ustedes los trabajadores, mientras no se impidan esas injusticias, no vamos a ganar. Pero vamos a ganar si estamos juntos. Se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa. Este podcast va dedicado a Jesús Piedra Ibarra, estudiante de medicina del tercer año de la Universidad Autónoma de Nuevo León, desaparecido por el Estado mexicano en 1975, y también a todos los detenidos desaparecidos del país.